recorrió todo el país predicando en la sinagoga y expulsando los demonios. Jesús, toda la gente venía a Jesús donde él, porque habían visto cómo habían sanado a sus endemoniados. Pero ese día también sanó con los hermanos Santiago, Simón, Andrés y Juan. Fueron y Jesús vio que la suegra de Pedro estaba ardiendo en fiebre. De inmediato le contaron, le puso las manos y se sanó y de inmediato se puso a servirles. Pero de ahí muchos le trajeron sus endemoniados con espíritus malignos. Curó muchas enfermedades ese día. Ese día fue tan maravilloso. No se sabe cuánto tiempo en Galilea duró todos esos acontecimientos, pero los evangelistas nos lo dicen que eso fue la parte más importante de Jesús. Vamos a ver cómo nos lo dice con sus propias palabras Jesús en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Nos dice de la siguiente manera: después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como ustedes pueden escuchar, más claro no podríamos entender las palabras de Jesús. Decía que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino, y ese es las palabras de Juan el Bautista, que estaba incluso profetizado por el profeta Isaías. ¿Y cómo nos lo dice el mismo Jesús también en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 23 al 28? ¿Cómo va a sanar? ¿Cómo había sanado a los enfermos? Y acá va a sanar a un endemoniado, y ahí es parte de ver el reino de los cielos. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el segundo tema, hermanos, vemos el reino de Dios. La predicación de Jesús en Galilea está sentada sobre un tema fundamental: es el reino de Dios. Según la fórmula de Marcos, Lucas, Mateo, muchos judíos sabían que había un rey en el cielo. Estaba en su boca, pero no querían pronunciarlo, no querían aceptar.
sea, los paganos no aceptaban la soberanía de nuestro Dios. Él es el rey del universo, rey de toda la creación. Ellos exigían tener reyes humanos, a pesar de que se les decía, si van a nombrar reyes humanos, les van a destruir, les matará, les despojará de sus cosas. Pero aún así ellos preferían, sabiendo que existía ya un Dios todopoderoso en ese tiempo, querían un rey humano, así como el rey Herodes, ¿no? Que en ese tiempo gobernaba. Pero habían también profetas que defendían eso, que no era necesario tener reyes humanos, que ya teníamos un rey. Nos vamos acá a la palabra del Señor, en el libro de los Jueces, capítulo 8, versículo 23. Gedeón les respondió, ni yo ni mi hijo seremos sus jefes, su jefe será el Señor. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces, como podemos ver, hermanos, ellos querían un rey, pero no para satisfacer de repente sus cosas materiales, su prosperidad personal. Para todo esto, el profeta Isaías da un vuelco, ¿no? Da un vuelco. Él especifica claramente a qué se refería el reino de Dios, no a lo que ellos tenían esa idea de un rey humano, ¿no? Que ellos querían ahí. Nos dice acá en la palabra, libro de Isaías, capítulo 32, versículos del 15 al 17. Hasta que se derrame sobre nosotros un aliento de lo alto, entonces el desierto será un jardín, el jardín parecerá un bosque. En el desierto morará la justicia y el derecho habitará en el jardín. El efecto de la justicia será la paz, la función de la justicia, calma y tranquilidad perpetuas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como podemos ver, el profeta Isaías nos acerca más a lo que realmente significa el reino de Dios. Pero también podemos ver en el Nuevo Testamento cómo la mamá de los Zebedeos, ella, por ejemplo, se acerca a Jesús para pedir algo para su conveniencia. Muchos de nosotros a veces caemos en eso de la madre de los Zebedeos. Muchas veces al Señor decimos, no, Señor, yo hago esto, pero si tú me lo haces esto. O igual sus tiempo con Jesús, sabían que Él era el Hijo de Dios, con Él había llegado el reino de Dios, pero sin embargo ellos, antes de la ascensión, le preguntan, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Entonces no había una idea clara de que qué era el reino de Dios realmente, qué es lo que esperaban mis hermanos. La buena nueva. Vamos, hermanos. Aquí nos da un mensaje muy importante. Dice, es por eso que Jesús, desde el comienzo, rectifica las mentalidades en los que el reino de Dios se refiere y recoge el tema allí donde las enseñanzas más puras lo habían dejado para llevarlo a su perfección. No dice bruscamente a sus oyentes que están equivocados. Sencillamente propone el reino como algo nuevo, pero en la línea del verdadero reino anunciado por los profetas. Ante las primeras palabras de Jesús en la sinagoga de Nazaret y Capernaum, la gente se pregunta, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva, expuesta con autoridad? Sin embargo, amados hermanos, lo más esencial del mensaje se halla en estas sencillas palabras. Se ha cumplido el tiempo
y ha llegado el reino. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Se ha cumplido el tiempo. Al decir que el tiempo se ha cumplido, Jesús afirma que ha llegado el día de la visita de Yahvé, anunciado por los profetas hasta Juan el Bautista. La presencia de Jesús cumple el plan de Dios, la esperanza de su pueblo. Llegan a su verdadero cumplimiento. Así es que Jesús es el profeta que trae la salvación al pueblo de Dios. Para eso nos vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos del 16 al 22. Jesús le contestó: un hombre daba un gran banquete al que invitó a muchos. Hacia la hora del banquete envió a su sirviente a decir a los invitados: vengan, ya todo está preparado. Pero todos, uno tras otro, se fueron disculpando. El primero dijo: he comprado un terreno y tengo que ir a examinarlo. Ruego que me disculpes. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos. Ruego me disculpes. El tercero dijo: me acabo de casar y no puedo ir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acá podemos ver, hermanos, claramente, no tanto solamente esas personas que se disculpan, también somos tú y yo, nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, sabiendo que Dios ha hecho tantos milagros, nos ha cambiado la forma de vivir? Y cuando nos piden que hagamos algo para el Señor, lo primero que se nos viene a la mente: no tengo tiempo, no puedo, es muy lejos. No, primero tengo este compromiso, X cosas. Así ellos también negaban. Cuando nosotros vamos a evangelizar a un familiar, a una amistad, a un vecino, ¿cuál es la respuesta, hermanos, que nos dicen? No tengo tiempo, o sí voy a ir, pero no vienen. A pesar de que Jesús vive en nosotros, está con nosotros. Gracias a Él, hermanos, hoy podemos compartir su palabra. ¿Cuántos de nuestros hermanos tenían planes para hoy, para mañana? No están. Algunos partieron al encuentro con nuestro Padre, otros están postrados en los hospitales. Valoremos, hermanos, la obra de Jesús, siendo obedientes y dóciles. Muy bien, amados hermanos, ha llegado el reino de Dios. Los milagros de Jesús definitivamente son los signos de que el reino de Dios está llegando. Y esto condena el dominio de Satanás, del pecado y de la muerte, a desaparecer, por supuesto. Con Jesús empieza un orden nuevo y definitivo, que corresponde a la voluntad soberana de Dios creador y salvador. Amados hermanos, me gustaría que tomen nota de las citas bíblicas que aparece, porque ahí Jesús con sus propias palabras nos va a decir cómo es el reino de los cielos, cómo es que hemos llegado, cómo es que el reino de los cielos ha llegado a nosotros, cómo se puede comparar el reino de los cielos.
¿A qué podemos compararlo el reino de los cielos? Vamos a encontrar bastante la palabra de Dios que nos lo va a decir el mismo Jesús. Según el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 28. Pero si el Espíritu de Dios es el que me permite echar a los demonios, entiendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, hermanos. También Jesús les contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al final, toda la masa se fermenta. ¿Cómo nos lo dice el evangelista San Marcos en su capítulo 4, versículos 28 al 32? Del 26 al 32. La semilla que crece por sí sola. Pongan atención, mis hermanos, porque esto es muy importante. Jesús mismo está hablando. Ya no es necesario que yo aumente más cosas. Dice, Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra, ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma. Primero la hierba, luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. El grano de mostaza. Jesús les dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla, es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Amados hermanos, qué palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como podemos ver, qué maravilloso cómo nos lo describe el Jesús mismo con sus propias palabras, el reino de los cielos. Y vamos, por último, al Evangelio de San Mateo, que va a concluir el reino de los cielos, a ver desde qué tiempo ha estado el reino de los cielos para nosotros, para los que queremos alcanzar. También ahí tenemos una parte, ¿se acuerdan de los talentos? Que repartió 5 talentos, 2 talentos y 1 talento, que cada uno, el de 5 reprodució para 5 más, el 2 más, y el 1 acabó y lo enterró bajo tierra y le dijo, siervo perezoso, ¿por qué no lo has depositado en el banco para yo cobrar con los intereses? Entonces, concluimos con esta parte del evangelista San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha
y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, el punto 6, conviértanse y crean en el Evangelio. La conversión y la fe van de la mano. Son esenciales en la decisión del hombre. Tener misericordia del prójimo. Leer la palabra del Señor de día y de noche. Hermanos, Ángel y Nelly, antes de conocer la palabra del Señor, nos había tocado vivir momentos muy difíciles respecto a la salud. Casi todo el tiempo y el dinero teníamos que invertir en el hospital. Más de 4 veces uno de nuestros hijos han sido intervenidos quirúrgicamente. Hemos vivido momentos de mucha desesperación, hermanos, mucho tiempo. Pero gracias a Dios, gracias a la comunidad Bodas de Caná, porque ahí hemos aprendido a reconocer a nuestro Señor como nuestro Rey, como el dueño de nuestro tiempo, de todo nuestro ser. Estamos ya 7 años en la comunidad, 7 años de poder decir que el Señor nos ha sanado, nos ha curado, ahora nos tiene gozando de salud. En agradecimiento, hermanos, nosotros, lo que antes no hacíamos de asistir a misa, ahora no hay domingo que no podamos ir porque necesitamos al Señor en la Eucaristía para que nos llene. Necesitamos a Él en el Santísimo Sacramento. Necesitamos al Señor darle todo nuestro tiempo acá en la comunidad Bodas de Caná. Hemos puesto nuestro tiempo, nuestra disposición a Él. Él es el dueño de nuestros tiempos, porque gracias a Él ahora estamos sanos, no visitamos al médico, ya no tenemos que comprar más medicamentos.
Le agradezco al Señor por haberse fijado en mi familia, haber secado tantas lágrimas, mis hermanos. Dios es tan poderoso, generoso, que puede transformar todo, mi Señor. Solamente tenemos que tener fe, obediencia y ser dóciles a su palabra, mis hermanos. Para eso nos vamos a la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 20 al 26. Dirigiendo la mirada a los discípulos, les decía: felices los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices los que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Felices los que ahora lloran, porque reirán. Felices cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten, desprecien su nombre a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo, porque el premio en el cielo es abundante. Del mismo modo, los padres de ellos trataron a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque pasarán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque llorarán y harán duelo. Ay de ustedes cuando todos los alaben. Del mismo modo, los padres de ellos trataron a los falsos profetas. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Vamos, hermanos. En conclusión, reino de Dios significa conversión y reconciliación para una vida nueva según el plan de Dios. Por eso, Jesucristo viene a construir él mismo el reino de Dios, porque en él se realiza la esencia del reino de Dios, ya que en él Dios reina plenamente. Es el modelo máximo y único de cómo Dios quiere ser amado y servido. Gracias, Señor, porque has dejado tu semilla de amor en nuestro corazón. Ahora depende de cada uno de nosotros cultivar. Será con tus enseñanzas en el amor, en la paz, en la fe y en la esperanza. Nos guiará a la humildad, a ser mansos de corazón, y al final haremos de nuestro corazón un lugar que atraerá a muchas personas al cambio. Amén. Hermanos, ahí en la pantalla podemos ver nuestro taller de reflexión. Las preguntas que ustedes las tienen que tomar en nota y tenemos que responder a cada una de las preguntas. Primera pregunta: ¿cuál es el tema principal de la predicación de Jesús en Galilea? La segunda pregunta: ¿qué es lo que la gente esperaba de Dios en los tiempos de Jesús? La tercera pregunta: ¿cuáles son los elementos del mensaje de Jesús contenidos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15? Y la gran reflexión, mis hermanos: ¿qué lección para la vida de hoy contiene la parábola del trigo mezclado con la cizaña? Jesús responde a los que se escandalizan al ver que el mal presente está en todas partes: el pecado, la desobediencia. Hasta el fin del mundo, los buenos y los malos estaremos mezclados en las personas, en las instituciones. Dios respeta tanto a los hombres porque sabe que el mal es a menudo más fuerte que sus buenas intenciones. Sabe que necesitamos tiempo para transformarnos, afirmarnos bien. Dios es paciente, nos llama a la conversión, el compromiso con Jesús de llevar una vida mejor de servicio, humildad con los demás, de llevar su palabra y propagarla a cuantos podamos. Hermanos, hemos terminado nuestro tema de hoy, esperando que ustedes respondan estas preguntas, que es parte de su preparación.
Muchas gracias por su atención, mis hermanos. Damos pase a los siguientes hermanos. Hermano, pregúntele a los hermanitos que están ahí participando a ver cuál es la respuesta inmediatamente. Ay, ya, hermano Francisco, pensé que ya nos habíamos pasado del tiempo. A ver, vamos a preguntar a el hermanito David y Cecilia. ¿Cuál es el tema principal de la predicación de Jesús en Galilea, mis hermanos? Hermano David y Cecilia. A ver, un hermanito voluntario, por favor. Colabórenos. A ver, hermano, explíqueme de nuevo, porque no está la hermanita, solamente estoy yo, hermano. Ya. Explíqueme usted de nuevo, a ver. ¿Cuál es el tema principal de la predicación de Jesús en Galilea? Llevando la buena nueva y anunciando el reino de Dios. El reino de Dios, anunciando. Muy bien, mi hermano. Está atento, mi hermano. A ver, otro hermanito. A ver, otro hermanito. Vamos a ver la segunda pregunta. El hermano Juan Carlos y Macedoli. ¿Qué es lo que la gente esperaba de Dios en los tiempos de Jesús? Buenas noches, hermanitos. Buenas noches.